Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021. A continuación, tenemos la participación de una distinguida académica, la doctora Susana López Charretón, con la conferencia magistral titulada ¿En qué vamos en la pandemia de COVID-19? A 18 meses de su aparición. La doctora Susana López Charretón es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Su trabajo se enfoca en caracterizar la infección y la interacción virus-célula huésped de virus causantes de enfermedades gastrointestinales en niños, principalmente rotavirus y astrovirus. En este campo, la doctora ha publicado más de 140 artículos de investigación. Más recientemente, ella ha participado en el establecimiento de la Red Mexicana de Virología, hoy Sociedad Mexicana de Virología. Esta sociedad tiene por objetivo fomentar la formación de estudiantes en este campo, promover las interacciones académicas entre los virólogos de nuestro país y participar activamente en actividades de divulgación para mantener bien informado al público en general sobre todos estos aspectos virológicos. Ha redirigido su trabajo con su grupo para contender varios aspectos de la pandemia de SARS-CoV-2. Desde marzo de este año, ella es miembro del Colegio Nacional. Los dejamos con la doctora Susana López Charretón. Bienvenida, gracias. Hola, qué gusto estar con ustedes en esta Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Quiero agradecer muy especialmente la invitación del doctor Germán Fajardo a participar en esta edición virtual y también a la doctora Margarita Cabrera que me acaba de presentar. Como ustedes oyeron, mi especialidad es virología y aunque no trabajo específicamente con el virus SARS-CoV-2, el hecho de trabajar en virología desde hace muchos años nos ha permitido acercarnos más fácilmente y tratar de incidir un poco en atenuar algunos de los problemas que estamos pasando en todo el mundo. Para empezar, la intención de esta plática es repasar un poco qué es lo que hemos aprendido desde el inicio de la pandemia y qué es lo que estamos haciendo en este momento. Como ustedes saben, desde finales del 2019 nos encontramos con la noticia que en unas ciudades de China, en Wuhan, hubo una alerta epidemiológica en el sentido de que había un brote muy severo de una enfermedad atípica, de una enfermedad respiratoria atípica. Afortunadamente, muy pronto se identificó que este brote se debía a un virus de la familia de los coronavirus, de los que vamos a hablar ahora, y se compartió rápidamente esta información, lo que nos permitió pues empezar a buscar si había este problema en otras partes del mundo. A la fecha de hoy, desafortunadamente, pues sí se apareció. Es la primera pandemia tan grande que nos ha tocado vivir a todos. Según la Organización Mundial de la Salud, se han reportado cerca de 200 millones de casos, dentro de los cuales desafortunadamente han fallecido más de 4 millones de personas en todo el mundo. La única buena noticia, que es una novedad, es que ya se han aplicado casi 4,000 millones de dosis de vacuna, que pensando en que son 2 dosis serían como 2,000 millones de personas quizás ya están inmunizadas en el mundo, aunque todavía nos falta una buena parte. En México la situación es también no muy buena, especialmente en estos tiempos en los que estamos empezando a vivir la tercera ola. Se han reportado en total más de 2 millones, ya casi 3 millones de personas que se han enfermado con esta enfermedad.
Como ustedes saben, los síntomas más comunes son muy comunes, desafortunadamente, y no nos permiten por solo síntomas distinguir qué enfermedad es. COVID se presenta con tos seca principalmente, falta de respiración, dificultad respiratoria, fiebre, escalofríos, dolores musculares y de articulaciones. En algunos casos hay síntomas gastrointestinales como vómito y diarrea, y un síntoma muy típico es la pérdida de olfato y de gusto. Sin embargo, como pueden ver, estos síntomas son muy genéricos y no nos pueden indicar precisamente que se trate o no de COVID, y por eso es que hemos tenido que diseñar pruebas muy específicas para su diagnóstico. Afortunadamente, les quiero recordar que aún seguimos detectando que la gran mayoría de las infecciones son leves. El 80% de las personas que se infectan con este virus cursan una enfermedad muy leve o mediana que pueden librar, digamos, que pueden pasar estando en casa como una gripa. Sin embargo, el 15% ya requieren de cuidados de hospitalización debido a que principalmente tienen dificultad respiratoria ya muy severa, su saturación de oxígeno ha disminuido bastante, entonces requieren hospitalización. Y el 5% de los pacientes son personas que requieren ya de cuidados intensivos, que llegaron a un estado ya crítico en esta enfermedad. Lo que hemos aprendido recientemente, a diferencia de lo que se conocía al inicio de la enfermedad, es que el virus tiene una fase de replicación que ven en esta curvita verde, en la que al inicio de la enfermedad, en la que el virus la persona ya está infectada, el virus ya se está replicando y sin embargo no presenta síntomas. Es una fase presintomática, que es una fase muy peligrosa porque la persona no tiene síntomas y entonces es contagiosa, pero no lo sabe. Esta fase de replicación del virus empieza unos 2 días después, de unos 2 a 4 días después de haberse infectado con una enfermedad moderada. Y como les decía, el 80% de las personas pasa con esta enfermedad moderada y se acabó. Sin embargo, la segunda semana es la que se ha visto con más problemas, en las que las personas ya empiezan a tener dificultad respiratoria, baja saturación de oxígeno, ya requieren de ayuda hospitalaria y, como hablamos, el 5% ya requiere de cuidados intensivos. Ahora, lo que es muy interesante es que la replicación del virus se da principalmente durante la fase moderada de la enfermedad. Lo que estamos viendo como enfermedad severa y crítica es consecuencia de la infección, pero no precisamente debida al virus, sino que se debe principalmente a respuesta inmune exacerbada del huésped, que desata toda una respuesta inflamatoria que es la que daña principalmente los pulmones y otros órganos y causa los daños más severos. Entonces, esto es muy importante porque, sobre todo al inicio, no sabíamos en qué punto debíamos de empezar a tratar la infección. Si ustedes imaginan que quieren usar un medicamento para que no tenemos aún, pero para parar la replicación del virus, de nada sirve aplicárselo a las personas que tienen una enfermedad severa o crítica, puesto que ya pasaron por la época de mayor replicación viral y ahora se tiene que atender otros problemas derivados de la infección, sí, pero que ya tienen otras manifestaciones. Como les decía, este aprendizaje ha sido pues muy importante porque sabemos ahora que un 47% de las personas son contagiosas en una fase presintomática, en una fase en la que no se han dado cuenta que están enfermos. Y es por eso que este virus ha sido tan difícil de controlar, puesto que es muy contagioso antes siquiera de que las personas empiecen a usar, a tener medidas de aislamiento. El uso de cubrebocas, por eso es recomendado para todo el mundo. Con o sin síntomas tenemos que protegernos para proteger a los demás. El resto de los contagios se debe a personas infectadas con síntomas
hay una proporción de personas que a pesar de infectarse no tienen enfermedad. Esto es normal en muchas infecciones virales. Hay una proporción de personas que están infectadas, pero no tienen nunca un síntoma, pero contagian. Y también pues está todo un grupo de situaciones ambientales que nos pueden contagiar, de las que hablaremos más tarde. ¿Qué son los coronavirus? Los coronavirus, como ustedes saben, ya todos pertenecen a una familia de virus muy grande que infectan a una gran variedad de aves y mamíferos, incluyendo al hombre. Estos virus tienen una imagen al microscopio electrónico que les muestro aquí en blanco y negro. Y los primeros investigadores que vieron este virus al microscopio electrónico se les figuró que estaban viendo el halo del sol en un eclipse, es decir, la corona solar durante un eclipse, y por eso le pusieron el nombre de coronavirus. Dentro de los coronavirus que infectan a humanos, ya teníamos antecedentes de 6 coronavirus. 4 de ellos, que son estos 4 que estoy señalando aquí, se conocían desde hace muchos años como causantes de gripas comunes. De las más comunes son virus endémicos que existen en la población desde hace muchos años y que no causan mayor problema, simplemente gripas de las que conocemos todos los años. En el 2002 se descubrió el primer SARS-CoV-2. SARS se deriva es un acrónimo que se refiere a una enfermedad respiratoria severa y aguda en inglés. Esto lo descubrieron inicialmente también en China en el 2002. Y afortunadamente esta infección se pudo contener bastante localmente. Digamos, sí hubo eventos internacionales, pero no pasó a mayores. Pero ya teníamos conocimiento de este tipo de enfermedades causadas por el virus. Más adelante, 10 años después, se descubrió otro virus que causa una enfermedad respiratoria severa, pero ahora en el Medio Oriente. Y este virus causó un brote muy fuerte en Arabia Saudita, principalmente, con una altísima mortalidad. Afortunadamente, tampoco este virus pudo progresar al evento que tenemos ahora. Esto se los cuento porque ya teníamos antecedente de que esta familia de virus puede causar este tipo de infecciones respiratorias severas. Y también, gracias a los estudios con estos virus que les acabo de narrar, ya teníamos bastante idea de la biología molecular del virus. Sabemos que este virus tiene un genoma de RNA de cadena sencilla de 30,000 bases. Este es un genoma muy grande para un virus de RNA. 2/3 partes del genoma dan lugar a proteínas no estructurales del virus, que son proteínas que el virus utiliza durante su paso de replicación en la célula, y son proteínas que le ayudan al virus a replicarse, a contener la respuesta inmune de las células, porque a las células no les gusta infectarse y tienen medidas para evitar la replicación de los virus. Los virus lo que hacen es que tienen una serie de proteínas para contrarrestar esta respuesta de defensa de la célula, y el último tercio, digamos, del genoma codifica por las proteínas estructurales del virus, que son las proteínas que constituyen al virus. Estas son, esta es la imagen, digamos, una caricatura del virus en la que podemos ver que está el genoma viral envuelto por la nucleocápside, que es una de las proteínas estructurales, que es una proteína que protege al genoma. Alrededor del genoma del virus está una capa de lípidos que tiene 2 proteínas aquí en 2 colores de azul, que están, digamos, embebidas en la capita de lípidos, que son las proteínas N y M del virus, N y E del virus, y hacia afuera está esta especie de cerillito, que es la proteína del spike, que es una proteína muy importante para el virus, porque es la proteína que le permite al virus reconocer a las células a las que va a infectar y que le permite entrar a las células. Es la proteína del spike, de la que vamos a hablar un poco más. Esta imagen también me sirve
para recordar que les tengo que decir por qué es muy importante lavarnos las manos con agua y jabón, y cuando no hay jabón, utilizar algún solvente como alcohol en gel o cualquier tipo de alcohol. Ese tipo de sustancias como el jabón y el etanol lo que hacen es disolver la capa de lípidos que está formando parte del virus, y al disolverla desarmamos al virus y lo inactivamos. Ese es el principio de esta medida higiénica. No se requiere de otro tipo de desinfectantes, no se requiere de nada mágico, simplemente es agua y jabón para disolver, o etanol en el caso, o algún solvente en el caso de no tener agua y jabón para inactivar literalmente al virus. Bueno, sabemos que en el ciclo de replicación del virus, el virus inicialmente lo que hace es que reconoce un receptor que se encuentra en la membrana de las células. Y como ustedes habrán oído, el receptor que utiliza este virus es se llama ACE2, que es la enzima convertidora de angiotensina. Esta es una proteína que tiene normalmente transmembranal, que tienen normalmente muchas células, principalmente las células que se encuentran en el sistema respiratorio, en el corazón y en el sistema digestivo. Esto nos explica en parte por qué los síntomas que causa la infección con este virus. También, después de interaccionar con este receptor, que es como la llave para encontrar, para la puerta por la que puede entrar el virus, requiere de procesarse, y este procesamiento se hace a través de esta proteasa que se llama TMPRSS2, que es una serin-proteasa que corta el spike, y eso le permite al virus ingresar a la célula, y una vez dentro de la célula, el virus ya empieza a liberar su genoma, inicia la traducción de sus proteínas a través de la maquinaria celular y su replicación. Una vez que se junta una gran cantidad de proteínas y genomas virales, se vuelve a ensamblar, se ensambla el virus y sale de la célula, y este nuevo virus ya maduro es capaz de infectar otras células. Eso es lo que sabemos del ciclo, y es muy importante porque sabiendo los pasos por los que tiene que pasar el virus, se pueden pensar en drogas antivirales que puedan bloquear este tipo de mecanismos específicos de este virus. Por ejemplo, podemos bloquear el receptor con alguna droga, o podemos bloquear la traducción de las proteínas de este virus si conocemos los mecanismos de traducción, o podemos aprovecharnos de que el virus se replica con una polimerasa muy específica, y podemos saber si hay inhibidores para esta replicasa. Entonces, todo este tipo de conocimiento es muy necesario y se ha incrementado tremendamente este año, justamente buscando medidas para el control de este virus. ¿Qué se está haciendo en esta pandemia? Como hablábamos, gracias a estudios previos ya existía un gran conocimiento acerca de esta familia de virus, lo que nos ha permitido hacer un diagnóstico muy preciso del virus y poderlo seguir, qué tanto está aumentando este virus. También, gracias a estudios previos, se han utilizado plataformas ya existentes para el desarrollo de vacunas y para explorar posibilidades de drogas antivirales que nos permitan controlar la replicación. Otra cosa que es muy interesante, que vale la pena mencionar, es que ha habido una inversión inédita de la industria y de algunos gobiernos para estudiar estos virus y para elaborar vacunas. Eso también ha acelerado impresionantemente la investigación y el avance para el control de esta enfermedad. Para empezar, me gustaría mencionarles un poco qué es lo que se está haciendo de diagnóstico ahora. Como ustedes saben, ya todo el mundo hemos pasado por esto varias veces, por experiencia propia, a lo mejor no por estudio, pero existen dos tipos de pruebas diagnósticas. Hay pruebas moleculares y pruebas serológicas. Dentro de las pruebas moleculares, como ustedes saben, ahora podemos tener pruebas de PCR o podemos tener pruebas de antígeno, que lo que nos permiten estas pruebas es ver si la persona, en una muestra biológica de una persona, tiene porciones del genoma del virus que nos hablarían del genoma del virus, que nos hablarían de la presencia del virus, o si tiene algunas de las proteínas del virus
a través de anticuerpos contra este virus. ¿Cómo funcionan estas pruebas? Se toma una muestra, normalmente se toma una muestra nasofaringea y orofaringea de la persona, aunque también se pueden tomar muestras de saliva. Y estas muestras contienen al virus, se extrae, se lleva al laboratorio y se extrae el genoma del virus por métodos bioquímicos, se aísla el genoma y después por métodos de biología molecular se amplifica el genoma utilizando sondas que nos permiten detectar específicamente unas porciones pequeñitas del genoma del virus. Esta amplificación la podemos detectar de manera colorida o fluorescente y podemos saber si tenemos amplificación del genoma o no la tenemos, pero además nos permite cuantificar qué cantidad de genoma tiene esta muestra. Y entonces esta es una prueba cuantitativa que nos permite saber que la muestra es positiva, pero cuánta carga viral tiene o que es negativa. Esta prueba es el estándar de oro del diagnóstico para este virus, pero sin embargo es lenta, requiere un procesamiento largo, es cara porque los reactivos y las máquinas que se utilizan pues tienen un costo alto y entonces, y muy sensible, extremadamente sensible. Y para hacer la cantidad de pruebas que se necesitan en el mundo entero, pues necesitamos tener métodos más sencillos. Y se desarrolló la detección de proteínas virales, que es esta prueba que le llamamos la prueba de antígeno, en la que se deposita en una membrana anticuerpos dirigidos contra el virus y en una muestra igual de un hisopado nasofaríngeo se coloca el hisopado sobre este papelito y vemos si hay reacción de los anticuerpos que tiene el papelito, indicándonos que la presencia del virus en esa muestra. Estas pruebas son muy rápidas, como ustedes saben, podemos tener resultado en una hora más tardar, son menos costosas, son más rápidas, son muy específicas, o sea, sí son buenas para diagnosticar. El problema es que son menos sensibles que el PCR y personas con cargas virales bajas no se podrían detectar. Entonces, si estamos al principio o al final de la infección, pues quizás no demos positivo. Las pruebas serológicas, por otra parte, son pruebas en las que podemos ver en una muestra de sangre si tenemos anticuerpos contra el virus. Esto se basa en la propiedad del sistema inmune de que producimos anticuerpos contra las infecciones o contra los antígenos que tenemos. Normalmente cuando tenemos una infección se produce inicialmente IgM, que es una inmunoglobulina que se produce rápidamente pero que tiene una duración corta, y posteriormente se produce otro tipo de inmunoglobulina de anticuerpo que son las IgGs, que son más lentas pero más para producirse, pero más largas en duración. Entonces, inicialmente se hicieron pruebas rápidas de anticuerpos en las que se trataba de detectar si las personas tenían IgM, porque podía ser que estuvieran infectadas, pero también podía ser que ya hubieran pasado la infección. Entonces, estas pruebas inmunológicas para detección de virus no funcionan, pero sí funcionan para decirnos si ya hemos tenido la enfermedad. Si ya muchas veces, como les dije, las personas pueden cursar por una infección muy leve que quizás confundieron con una gripa, o pueden haber sido asintomáticas, pero si probamos un poco de su sangre y tienen anticuerpos del tipo IgG, pues tenemos evidencia de que su organismo ya estuvo expuesto a este virus. Lo mismo si ya nos vacunaron, ¿no? Si nos han vacunado, debemos de generar anticuerpos contra estos antígenos del virus y entonces tenemos una respuesta positiva. Ahora, para redondear esta idea, las pruebas moleculares nos dicen si estamos infectados, si tenemos virus, detectando su genoma o sus proteínas. Y las pruebas serológicas lo que nos permiten saber es si una persona ya estuvo expuesta o si las vacunas indujeron anticuerpos pero no nos hablan de la infección como tal. En cuanto a los tratamientos de la enfermedad, ha habido, yo creo que este es el campo que menos avances ha tenido.
Hay muchos, digamos que ensayos y sin embargo, de varios posibles tratamientos o drogas antivirales. Sin embargo, hasta ahora solamente hay uno que está aprobado por la FDA, que es el Remdesivir, que seguramente ustedes han usado, perdón, no ha usado, ¿no? Que han oído mucho. Es un inhibidor de la replicación del virus, pero hasta ahora no existen datos de que funcione muy efectivamente. Funcionaría, como les digo, si se le diera en las etapas muy tempranas de la infección a las personas y normalmente se ha estado aplicando en personas que ya están hospitalizadas, entonces los resultados no han sido muy buenos. Hay otros 3 tratamientos que se están usando ya comúnmente, como es el uso de inhibidores de la respuesta inmune, como dexametasona, por ejemplo, y otros inhibidores de la respuesta de interferón. Hay varios en ensayos y también hay varios tratamientos que no son ni autorizados y son fraudulentos. Lo que pretendemos con estos tratamientos es inhibir, es el poder desarrollar drogas que nos permitan o inhibir la entrada del virus a la célula o inhibir su replicación o controlar la respuesta inmune, que les dije que también es uno de los problemas de la severidad de esta enfermedad. Se debe a que el huésped, a que la persona desarrolle una respuesta inmune exacerbada. Entonces, también hay una serie de tratamientos que lo que pretenden es disminuir o atenuar un poco esta respuesta inmune exacerbada. En cuanto a las vacunas, este campo se ha desarrollado muchísimo. Se han autorizado 11 vacunas, 8 ya están aprobadas para uso. Y también vale la pena ver que no todas las que están en este camino son exitosas. O sea, hay 5 que a pesar de la inversión que se ha hecho en estas, pues finalmente resulta que no funcionan, no han funcionado muy bien. Platiquemos un poco de cómo funcionan las vacunas. Como ustedes saben, normalmente nos inoculan un material extraño que le llamamos antígeno. Y este antígeno es inmediatamente reconocido por las células del sistema inmune como un agente extraño al que tienen que atacar. Entonces, la primera vez que entramos en contacto con un antígeno de este tipo, se activan las células del sistema inmune, se activan los linfocitos T, los linfocitos, estos son los linfocitos B, que se diferencian hacia células que hacen anticuerpos contra el antígeno y que pueden reconocer de manera muy específica a un antígeno. Esto es lo que pasa. Pero también las vacunas inducen la estimulación de células de memoria, células T de memoria, que lo que hacen estas células es que desarrollan sistemas de reconocimiento que son no a través de anticuerpos, sino que estas células guardan la memoria de los antígenos que vieron y son capaces de atacar al antígeno o atacar a las células que presentan este antígeno y destruirlas. Entonces hay 2 brazos de la respuesta inmune, la respuesta humoral, que es la producción de anticuerpos, y la respuesta celular, que es la producción de células T de memoria y células T asesinas, que son otro brazo de la respuesta inmune que nos protege. Cuando ya una vez vacunados se nos presenta por segunda vez, o es decir, nos infectamos, el sistema inmune vuelve a ver, ya reconoce al agente extraño y responde rápidamente produciendo una gran cantidad de anticuerpos y de células T de memoria que nos permiten neutralizar al agente extraño. En este caso, digamos, el SARS-CoV-2, los anticuerpos que ven a este que ven a este virus como antígeno, están preparados contra la proteína del spike, se unen a todas estas proteínas del virus y, como les dije, esta proteína es la que le sirve al virus para anclarse a la célula. Entonces la bloquean materialmente los anticuerpos y ese es el mecanismo de neutralización de los anticuerpos. ¿Cómo se hacen las vacunas? Hay muchas maneras de hacer vacunas. Me voy a centrar principalmente en las que se están utilizando actualmente, pero vale la pena saber que hay muchas maneras de hacer una vacuna, partiendo del virus, en este caso, o del microorganismo al que queremos atacar. Se selecciona o el virus completo
y se inactiva, se pueden inactivar, se puede preparar una gran cantidad de virus y se puede inactivar por métodos químicos y asegurándonos de que no tienen, no se pueden replicar, que no pueden causar ningún daño, y esto lo usamos como el antígeno, como el inmunógeno, o también lo podemos atenuar creciéndolo, debilitándolo a través de crecerlo en condiciones no apropiadas y seleccionando variantes que no pueden infectar bien a las personas o a los animales. También se pueden hacer péptidos sintéticos de ciertas regiones, por ejemplo, de la proteína del spike, o podemos producir por DNA recombinante y podemos producir estas proteínas en células de otro tipo, como pueden ser en bacterias o como pueden ser en células de insecto, y utilizar estas proteínas recombinantes como inmunógenos. Ahora también lo que se está usando es utilizar vectores virales, por ejemplo, lo que ustedes han oído que son los adenovirus, que son virus que han sido modificados genéticamente de manera que no se pueden replicar, pero que también se les ha insertado en su genoma una porción que codifica o que da lugar, que tiene las instrucciones para producir la proteína del spike. Estos son usamos, digamos, el adenovirus como el cascarón que va a infectar a una célula y le va a introducir las instrucciones para producir el spike. Y la última manera de la que vamos a hablar hoy es estas vacunas nuevas, que son las vacunas de ácidos nucleicos. En el caso de las vacunas que tenemos ahora son vacunas de RNA que llevan la instrucción para producir, para que las células puedan leer esta instrucción y producir la proteína spike, que es contra la que queremos hacer los anticuerpos de las personas. Antes de platicarles qué vacunas se están usando últimamente en nuestro país, quisiera recordarles o enseñarles muy brevemente de qué hablamos de estas pruebas, fases clínicas de pruebas de las vacunas. Existe una fase preclínica en la que cualquier prototipo de vacuna que se desarrolla en un laboratorio se tiene que demostrar en animales que esta vacuna es segura, que no causa daño, que induce una respuesta inmune, justo que queremos ver que se producen anticuerpos, y en algunos casos podemos también probar si tenemos un modelo animal que tenga la misma enfermedad, si podemos protegerlo contra la enfermedad con este prototipo de vacuna. Una vez que se hace esta prueba, se pasa a una fase 1 en la que ya se prueba la vacuna con humanos. No, por más que tengamos buenos modelos animales, nunca se va a reproducir lo que pasa en las personas. En este caso, se aplica la vacuna a 20 a 100 personas más o menos que son voluntarios, y simplemente vemos si son seguras, si no les causa ningún evento tóxico, y si se induce la respuesta inmune, es decir, si estas personas producen anticuerpos. Una vez que se pasa esta fase de seguridad, se pasa a la fase 2, en la que se prueban ya cientos de personas, y en estas pruebas ya lo que hacemos es ver cuál es la mejor dosis, cuál es la mejor distancia entre, se necesita 1 o 2 dosis, si se produce una buena respuesta inmune y de qué magnitud. Aquí seguimos sin probar si esta vacuna protege, simplemente estamos viendo que hay una respuesta, se induce una respuesta inmune. La fase 3, justamente ya se reclutan decenas de miles de personas voluntarias a las que se les inocula ya nuestro prototipo de vacuna ya avanzado, y nos preguntamos, inoculamos a la mitad de las personas con nuestro prototipo de vacuna y a otra mitad sin vacuna, es decir, con un placebo. Ni la persona vacunada ni el que vacuna saben qué es lo que se le está inoculando a la persona, y dejamos correr el tiempo en estas personas y nos preguntamos si funciona, cuántas personas de las que se vacunaron y las que no se vacunaron presentan la enfermedad, y así se calculan los rangos de efectividad de estas vacunas, de las vacunas. Entonces, ya pasado por todas estas fases, afortunadamente tenemos ya varias vacunas que se desarrollaron en tiempo récord, como yo les decía, gracias a
pues a las plataformas ya existentes y gracias a la experiencia de trabajo con otros coronavirus, pero también y muy importantemente gracias a esta inversión enorme que han hecho países y compañías. Se han invertido cientos de millones de dólares para este desarrollo, pero bueno, eso fue lo que aceleró principalmente las vacunas. Si hablamos de las vacunas de RNA que estamos utilizando en nuestro país, está autorizada la vacuna Pfizer. Hay una que funciona muy similar que se llama Moderna, que solo se utiliza en este momento en Estados Unidos. Estas vacunas consisten, como les digo, en un RNA que lleva las instrucciones para que se traduzca este RNA en las células y las células empiecen a sintetizar la proteína del spike. El RNA está envuelto en una capita de lípidos que permite que esta burbujita, digamos, de lípidos se fusione con la célula inoculada y aquí se producen las proteínas que salen o se exponen en la membrana de la célula que las produjo y son reconocidas por células del sistema inmune y funciona como hablamos hace un rato de cómo funcionan las vacunas. Las otras vacunas que estamos oyendo mucho son las vacunas de vectores virales. Todas estas que están aquí mencionadas son vacunas que utilizan adenovirus inactivados. Esto quiere decir los virus no se replican, simplemente cargan, digamos, con las instrucciones para la producción de vacunas, del spike. Está la vacuna Sputnik, que utiliza 2 dosis. En la primera nos inoculan un adenovirus recombinante tipo 26 y en la segunda dosis un adenovirus también recombinante, pero es otro adenovirus, es tipo 5. Está la vacuna Pfizer, en la que aquí lo que usan es un adenovirus de chimpancé, a diferencia de los otros adenovirus humanos que estamos usando. La vacuna CanSino, que es una vacuna hecha en China, que utiliza solo una dosis de un adenovirus tipo 5 y una nueva que se está inoculando principalmente en Estados Unidos en este momento, que es la vacuna Janssen, que produce Johnson & Johnson, que está basada en un adenovirus 26. En este caso, digamos, el adenovirus recombinante se utiliza para infectar las células. Como les digo, el virus aquí es no replicante. Este virus simplemente infecta unas células y dirige la expresión de la proteína spike que se expone para ser reconocida por la respuesta inmune. La última vacuna de la que les quisiera hablar es otra que se está ensayando en México, que es la vacuna Sinovac, que está hecha en China y que consiste justamente en purificar virus, inactivarlo por métodos químicos, y esto es lo que se inocula en las personas y se presenta como un cuerpo extraño en el sistema inmune que es reconocido y se producen los anticuerpos. Como les decía, buena parte de lo que ha suscitado el sospechosismo de estas vacunas es la velocidad con la que se han podido desarrollar. Ni en nuestros sueños más guajiros podíamos habernos imaginado que a un año de haber descubierto este virus íbamos a tener una vacuna. Y esto basado en la experiencia del desarrollo de otras vacunas muy comunes en el mundo. Por ejemplo, una vacuna la más rápida, contra paperas, ha tomado por lo menos 4 años en desarrollarse. Vacuna contra, por ejemplo, el papilomavirus es una vacuna que tomó 15 años en su desarrollo. Y coronavirus, en este caso, fue un tiempo récord de 1 año. Pero como les digo, todo esto fue favorecido principalmente por la altísima inversión. Estas vacunas nunca tuvieron la gran inversión con la que contó el SARS-CoV-2. La otra cosa que les quisiera recordar es por qué es importante que nos vacunemos todos. Y es esto un concepto que se llama inmunidad de rebaño en inglés, pero que suena medio raro en español y lo podemos traducir mejor como la inmunidad de grupo. Y es este concepto de que las vacunas no solo funcionan a nivel individual, claro que funcionan a nivel individual, pero también cuando un número crítico de personas se vacuna, la posibilidad de un brote epidémico va bajando. Y eso lo que nos permite es que las personas no vacunadas puedan ser protegidas. Si ustedes imaginan en esta imagen
que el agüita que está cayendo es el virus y las personas que están vacunadas tienen paraguas. Si todas estas personas representan una protección contra el agua y una persona no vacunada ni cuenta se daría que existe la lluvia, porque estamos previniendo, digamos, que haya brotes. A medida que hay menos personas vacunadas, empieza a haber más, digamos, escapes del agua o más replicación del virus, y entonces hay personas que por edad o por situación inmunológica o por situación económica no se van a poder vacunar en un tiempo dado, y los que sí podemos, pues tenemos que empezar a contribuir para tratar de lograr esta inmunidad grupal. Finalmente, les quisiera mencionar brevemente acerca de las variantes virales que están seguramente ustedes oyendo en todos lados. Nosotros en biología sabemos desde hace mucho que los virus, como les dije, se replican muchísimo en las células, y cuando aislamos un virus en realidad de un animal, por ejemplo, sabemos que tenemos una secuencia mayoritaria, pero que hay dentro de esa secuencia puede haber muchos cambios, puede haber muchos pseudovirus. Hay uno principal, pero hay muchas variantes. No existe una secuencia única, sino que el virus al cometer tantos errores durante su replicación, al replicarse tanto, pues no son errores, mete cambios que no son muy importantes, pero estos cambios le permiten una adaptabilidad muy alta a los virus. Se puede haber una población que se está replicando mayoritariamente en el cerdo, pero puede existir una población que cuando se cambia de huésped se seleccione y tenga ventajas para replicarse ahora en persona, y puede tener más ventajas de persona a persona. Se van seleccionando variantes dentro de una población de genomas que existen normalmente y que le dan ventajas al virus. Esta variabilidad le permite a los virus normalmente explorar espacios de secuencia muy grandes. Puede haber variantes, digamos, si viéramos aquí variantes deleterias, cambios que no le funcionan al virus y esos virus se pierden, dejan de replicarse. Puede haber muchas variantes neutras, digamos, que no están teniendo ninguna ventaja, pero en un ambiente dado puede haber variantes que tengan una ventaja sobre las demás y se empiecen a replicar mejor. Estas son los sobrecrecimientos de variantes que estamos viendo en el mundo. Y esto nos los está permitiendo ver algo que antes no se podía hacer, que es secuenciar genomas completos. Pero esto nos está dando una visión tan profunda de lo que son los genomas que todavía no llegamos siquiera a comprender muy bien qué tan importantes son los cambios. Pero sí nos permiten aprender muchas cosas, nos permiten aprender la movilidad de los virus, la movilidad de las personas. En este momento se han secuenciado cerca de 3 millones de virus individuales completamente. Eso es un número que nunca antes habíamos visto, y eso es lo que nos está dando cada puntito de estos, si se imaginan, son variantes, son cambios en un genoma. Entonces estamos viendo con una lupa impresionante los cambios en secuencia. ¿Cuál es el significado de esto? Pues no necesariamente tienen un efecto en la infección como tal. Sin embargo, gracias a que se está haciendo este programa de secuenciación en muchas partes del mundo, pues ya tenemos algunas de estas variantes que están sobresaliendo. Las primeras se llamaron por el lugar, y las que tenemos ahorita más frecuentemente en este momento, son variantes que se describieron primero como aquella que vimos primero en Reino Unido o en Sudáfrica o en Brasil o en India, que tienen un nombre científico, pero que también la Organización Mundial de la Salud les dio un nombre de letras del alfabeto griego para facilitar su reconocimiento. Cada una de estas variantes tiene muchos cambios, pero los que nos preocupan principalmente son cambios en la secuencia de la proteína del spike. Estos son solo digamos que cada rayita que ven aquí son cambios comparados con la secuencia original del virus que se aisló en Wuhan. Entonces, la preocupación es que estos virus puedan representar cambios que le den una ventaja al virus, pero una desventaja a las personas o una desventaja a las vacunas, que algunas de estas variantes puedan resultar resistentes a las vacunas.
En México estamos haciendo un programa de secuenciación masiva de vigilancia genómica. Este ha sido un esfuerzo muy importante apoyado por CONACYT y por la Ciudad de México, por el SECTEI de la Ciudad de México, en el que participan de manera, yo creo que de lo más novedosa y de lo más gratificante, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Tecnología, el CINVESTAB, el Centro de Investigación y Alimentación y Desarrollo y el INER, en una colaboración sin igual en la que estamos participando todos. Las muestras se colectan en todo el país, se llevan a estos lugares de secuenciación y se están secuenciando cerca de 1,200 genomas virales, lo que nos ha permitido tener en tiempo casi real la aparición o la presencia de variantes en nuestro país. Se están tratando de dar informes mensuales o semanales, dependiendo de lo que encontramos en el país y indicando en qué estados estamos detectando, por ejemplo, variantes gamma o delta. Hasta este momento lo que sabemos es que las variantes, a pesar de que estamos en presencia de una tercera ola en todo el mundo de infecciones, las variantes, si bien infectan a las personas, no afectan la efectividad de las vacunas. Miren, por ejemplo, en la segunda ola, en Inglaterra, en los primeros 50 días de la segunda ola, hubo hasta 33 casos por cada 100,000 personas en los primeros 50 días, hasta porque se fueron acumulando. Y hubo 35 muertes por 10,000 personas en la población. Hubo muchas muertes en la segunda ola. En la tercera ola, ahora vemos una imagen completamente diferente. Y esto es debido a que, a pesar de que tenemos en la tercera ola ya la presencia de las variantes, en Reino Unido hay ya una gran cantidad de la población está vacunada y lo que estamos viendo es que, a pesar de que tenemos básicamente el mismo número de personas infectadas en esta tercera ola los primeros 50 días, el número de muertes en la población ha disminuido seriamente. Entonces, este es digamos que un mensaje más claro que ninguno. Las vacunas sí funcionan y están funcionando contra las variantes que estamos viendo. Tenemos que seguir cuidándonos. Cómo protegernos es básicamente usar cubrebocas, mantener la distancia, y esto es debido a que sabemos que el virus puede estar en microgotitas que son expelidas, grandecitas, que son expulsadas al toser, estornudar o al hablar, pero también el virus se puede suspender en pequeñas partículas de menos de 5 micras que se pueden acumular en el aire, y esta es una vía de transmisión muy importante. Por eso tenemos que mantener distancia y también tenemos que estar en espacios abiertos, usar cubrebocas y estar en espacios abiertos. Simplemente para terminar, unos mensajes de recuerdo sería que es importante, o sea, que la vía más importante de contagio que hemos encontrado ahora es las partículas suspendidas en el aire, y por lo tanto es importante mantener ventilados los espacios, mantener la distancia entre personas, evitar reuniones en tiempo prolongado. Ahora, sabemos que las personas que se han vacunado, sabemos que todas las vacunas que hay en el mercado son vacunas que, si bien previenen de enfermedad severa y muerte, no previenen de que nos podamos recontagiar. Hay muchas personas vacunadas que se pueden contagiar y pueden cursar o asintomáticamente o con una enfermedad muy leve. Para eso sirven las vacunas en este momento, pero esas personas pueden contagiar a otras. Entonces, por eso creo que es muy importante que mantengamos nuestras medidas, vacunados o no vacunados. Todos tenemos que usar cubrebocas y mantener nuestra distancia y estar en espacios ventilados. Las vacunas que se aplican en México son eficaces y seguras. Como ustedes saben, la eficacia varía entre un 60 y 90%, pero todas protegen contra enfermedad severa y muerte, como les decía. Estos números de 60 y 90% son espectaculares. Hay vacunas de las que utilizamos en la niñez que tienen menos de esta eficacia y aún así sabemos que funcionan muy bien. Resulta que ahora tenemos eficacias tan altas que somos muy estrictos, pero en realidad todas estas vacunas funcionan muy bien. Los efectos secundarios son poco frecuentes porque esa es otra
otro problema que tenemos. Mucha gente está muy atemorizada por la amplificación en las noticias acerca de los efectos secundarios que causan estas vacunas. Pero si ustedes analizan la información, resulta que esos efectos secundarios ocurren de 1 en 100,000 personas vacunadas hasta 1 en 500,000 personas vacunadas. Al azar, quizás es más fácil que nos caiga un rayo. El riesgo de sufrir COVID grave es muchísimo más alto que estos números que mencionamos. Sabemos que cerca del 2% de las personas que sufren COVID llegan a muerte. Entonces, yo creo que el costo-beneficio de una vacuna no tiene nada, el beneficio que da una vacuna no tiene nada que ver con el riesgo de sufrir COVID. Así es que les recomiendo muchísimo no dudar en la vacunación. Y les recomiendo también muchísimo buscar fuentes de información serias, porque estamos rodeados de una cantidad de información falsa que nos llena la cabeza de malas ideas. Les recomiendo mucho acudir a la página de la Organización Mundial de la Salud por Internet, que tiene toda una sección al público. Como parte de la Sociedad Mexicana de Biología, nosotros tenemos programas abiertos de Facebook, también dando sesiones de preguntas y respuestas al público en general, y tenemos información de acuerdo a la situación que vamos viviendo. Y bueno, pues esto es todo por mi parte. Les quiero agradecer su atención y gracias por la invitación. Agradecemos la participación de la doctora Susana López Charretón y a ustedes por su asistencia. Muchas gracias, doctora. Una plática muy ilustrativa, muy interesante. Los invitamos a seguir acompañándonos en las diversas actividades académicas y culturales de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021. Y visiten los stands virtuales. En verdad, es un programa muy enriquecedor y muy amplio. Muchas gracias. Grupo Difusión Científica es una empresa mexicana con 33 años de historia, que ha comercializado contenidos digitales e información científica para ciencias de la salud, consolidando su presencia en el sector académico, farmacéutico y hospitalario. Para las instituciones académicas contamos con fuentes de información confiables, provenientes de editores con visibilidad internacional, fomentando procesos de innovación y producción de conocimiento en las siguientes áreas: formación profesional, práctica profesional, investigación y desarrollo. Ponemos a su consideración Bibliotecnia, herramienta para desarrollo de colecciones bibliográficas para medicina, odontología y enfermería. Acceso a evidencia científica para uso clínico de fármacos, protocolos para diagnóstico y tratamiento de patologías, toxicología analítica, excipientes e interacciones medicamentosas con nuestra solución Medicines Complete, del editor Pharmaceutical Press. Adicionalmente, contamos con acceso a literatura científica con impacto y visibilidad internacional, publicada por Taylor & Francis, así como una biblioteca integral para ciencias de la salud bajo el sello editorial JP Digital, cuyos títulos han sido adoptados por distintos catedráticos en la región latinoamericana durante los últimos años. A través de Océano, Medicina y Salud, encontrarás recursos electrónicos en español que dan respuesta a las inquietudes sobre medicina, salud y enfermería. Vidal Vademecum Consult le ayudará en el análisis de la prescripción acorde al perfil fisiopatológico de los pacientes, una herramienta de apoyo a la práctica clínica y actividades de farmacovigilancia. Grupo Difusión Científica pone a su disposición una amplia gama de recursos que indudablemente lo apoyará en actividades cotidianas de docencia e investigación y en ahorrar tiempo en la búsqueda de información para las actividades académicas y práctica profesional.